Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos iniciando la época navideña, una época navideña muy peculiar porque es el segundo año de pandemia de SARS-CoV-2, COVID-19. Y por eso estamos aquí reunidos, porque queremos compartir con ustedes todas las experiencias que hemos tenido, tanto personales como profesionalmente, para que también ustedes puedan usar nuestra experiencia y poder manejar mejor sus cambios, su afrontamiento, su estilo de vida y ser más felices en estas circunstancias que parece que no van a terminar muy pronto. Y entonces la idea justamente de estar aquí es poder transmitirles estrategias nutricionales, emocionales y todo aquello que les pueda servir para tener una mejor calidad de vida en estos tiempos y además para que lo puedan extender más allá del momento en el que termine la pandemia. No es la intención dar datos muy profesionales, sino hacer accesible a ustedes la información para que puedan compartirla con todas las personas que estén cerca de ustedes y conservemos mejor nuestra salud. Les presento aquí a Rodrigo, que es psicólogo. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Rodrigo, soy psicólogo, trabajo en consulta privada y aparte también tengo un negocio de venta en línea que también me gusta mucho, entonces me considero también un vendedor aparte de un psicólogo psicoterapeuta y pues me da mucho gusto estar aquí. Les presento a Jimena. Hola a todos, mi nombre es Jimena, yo soy nutrióloga, tengo una especialización en diabetes, sí, soy experta en pacientes con diabetes y actualmente me dedico a dar consulta privada. Además de ser nutrióloga, que creo que me gusta mucho cocinar, creo que ese es un plus para mi carrera porque creo que ayudo mucho a mis pacientes, no solo dándoles un plan seco, sino que los ayudo con muchas recetas que yo cocino y después les doy y creo que eso también me gusta mucho. Gracias, Jimena. Y les presento a Leo. Hola, soy Leonardo, soy fotógrafo, estoy en este proyecto grabando lo que están viendo Y compartiendo ideas. Compartiendo ideas y pues estoy aquí, la verdad el tema me llama mucho la atención, el proyecto me llama mucho la atención y creo que se me hace algo muy interesante hablar de todo lo que está pasando actualmente mentalmente, físicamente, en todo el tema de la pandemia y es algo que muy pocas veces se aborda, entonces me agrada la idea de poder colaborar con ustedes. Gracias, Leo. Bueno, pues yo soy Nora Liceaga, soy psicoterapeuta, he sido investigadora y muchas otras cosas más. Tengo mucha curiosidad por aprender y eso me hace vincularme con muchas áreas de conocimiento. Abajo les dejaremos la información de nosotros, de cada uno, y si quieren contactarnos, pues nos dará mucho gusto. Y bueno, ahora queremos desearles un muy feliz año antes de comenzar nuestra sesión. ¡Felicidades! Bueno amigos, pues en esta ocasión queremos platicarles un poquito sobre los efectos emocionales que pues hemos vivido o que nos han pasado a lo largo de esta pandemia y también cómo es que los hemos ido afrontando y qué es lo que podemos hacer nosotros a partir de ahora para poder estar bien y poder sobrellevar mejor esta situación, que bueno, todavía se ve que va un poquito para largo, ¿no? Entonces, quería preguntarles a todos ustedes cómo ha cambiado su vida después de estos casi 2 años de estar en pandemia, sobre todo emocionalmente. ¿Qué han visto, qué han experimentado? Bueno, a mí me gustaría comenzar por decir que el primer día del que yo decidí confinarme, yo me levanté muy contenta, dije voy a hacer muchas cosas que no he podido hacer, voy a dedicarme mucho tiempo a mí, a mi casa, y empecé a planear cosas. Dije voy a poner guapa mi casa y me voy a poner guapa yo. Empezaron a pasar los días, la convivencia con mi hermano mejoró bastante, pero
a los 3 meses yo necesitaba hacer cosas, porque soy siempre muy activa. Ajá. Entonces decidí que me iba a fijar rutinas muy específicas. Y además dije, bueno, voy a aprender a hacer cosas que me gustaría hacer y no me he dado el tiempo de hacer. Me puse a hacer manualidades, aprendí a hacer libretas, midoris, mil cosas. Sin embargo, cada vez me sobraba más tiempo y eso me ponía ansiosa. Entonces, lo que empecé a hacer fue, además de mi rutina, empezar a levantarme más tarde. Porque en la noche ya me sobraba mucho tiempo, entonces decidí que para mí era mejor empezar mi día un poco más tarde, hacer mi ejercicio, hacer mis quehaceres, hacer el desayuno, mis actividades, todas las cosas que uno hace, porque el tiempo se me hacía eterno. Pero como a los 6 meses yo me di cuenta de que ya me empezaba a desesperar, necesitaba un poco el contacto humano. Desde como los 3, 4 meses yo empecé a promover, bueno, desde el principio promoví que se hiciera un grupo de apoyo, de autoayuda entre pacientes, expacientes míos, amigos, que hasta la fecha se mantiene, en donde pues nos dábamos palabras de aliento, eventualmente fijábamos reuniones por Zoom, hacíamos fiestas y empecé a ver que no solo yo, sino muchas otras personas desarrollaban creatividad para hacer fiestas, hasta rutinas de ejercicio. Sí. Una paciente mía hizo hasta subastas. Órale. O sea, cosas muy interesantes, se desarrolló la creatividad. Pero ya después del 9º mes empezamos a sentirnos deprimidos. Sí. Empezamos a sentirnos atrapados. Había la esperanza de poder salir a finales de año o a principios de año, pero todo se iba poniendo peor. Entonces lo que yo noté en mí fue como cierto desaliento y ya al año yo empezaba a tener problemas de sueño, de concentración, y creo que eso ha sido fundamentalmente lo que me ha afectado más, pero también como buena investigadora traté de encontrar explicaciones a las cosas de las cuales ya les hablaremos después. Me gustaría que compartamos un poco esas experiencias, pero sí ha sido muy interesante el proceso. Sí, claro, también el proyecto. De ahí surgió. Sí. Claro, yo creo que todos al principio sentimos esta parte de, ay, qué bueno, ¿no? O sea, tenemos tiempo libre o tenemos un poquito más de tiempo para hacer cosas. Y yo me acuerdo que también, de hecho, saqué mi guitarra que la tenía pues en su funda, ¿no? Y le empecé a limpiar y todo, que era algo que no hacía desde hace tiempo. Pero sí después ya se empieza a sentir esta parte de, ¿y ahora qué, no? ¿Ahora qué sigue? O sea, ya pasé, no sé, 3, 4 meses encerrado, ya hice lo que quería hacer, pero ahora ya no encuentro qué más hacer, ¿no? Y creo que ahí fue donde, bueno, en mi caso fue cuando empecé a sentir esta parte como de decir cuál es el sentido de todo esto, ¿no? O sea, hacia dónde voy, cuáles son mis objetivos. Porque ya estando enclaustrado yo sentía como que había perdido un poquito el objetivo o el sentido de hacia dónde me dirigía en mi vida, ¿no? Y entonces fue todo un proceso después para decir, bueno, que ahorita les vamos a ir platicando cómo es que podemos o pueden ustedes también ir afrontando todas esas situaciones. Pero sí, en este momento fue como de, chin, ¿y ahora hacia dónde voy, no? O sea, ¿qué sigue, no? Y ¿tiene sentido esto? Claro, sí, exacto, justamente. Además, empezar a ver que la gente cercana se moría. O enterarte momento a momento de que la gente estaba enfermando, muriendo, eso yo creo que fue muy traumático. Fue muy difícil. Además, lo que dice justo Rodrigo a mí me pasó también eso de que yo, bueno, cuando empezó la pandemia yo estaba haciendo mi maestría y justo estaba en la tesis, bueno, en los exámenes finales y la tesis. Entonces yo
bueno, no, ustedes que dicen que pudieron ser productivos, a mí al contrario, yo los primeros meses de encierro, la vida solo me daba para apenas sacar mi maestría y ya. Y el resto del día, es que ni siquiera me acuerdo qué hice, o sea, estaba en shock, yo creo, o algo así, no sé. Que además es muy interesante cómo hemos ido perdiendo noción del tiempo y de la secuencia, de lo que hacíamos, de historicidad, por decirlo así, ¿no? Ajá, sí, a ver, sí. Porque, y no Justo. importa si es lunes o domingo, Todo es miércoles, igual. porque da Claro, igual. sí. Antes era Claro. un chiste esa pregunta, Sí. ¿sabes? Antes era un chiste literal, como, oye, ¿qué día es hoy? Y ya, ¿no? Sacas el teléfono y lo digas. Pero literal, a mí me pasa que, pues, por ejemplo, hoy es lunes. Sí. Y hoy es domingo. O sea, O ayer fue es muy real. ¿Viernes? Es muy real porque Era igual. Sí, últimamente claro. estos meses no sabes distinguir si es lunes, martes, ya los días es lo mismo prácticamente. Ya no hay un domingo que dices, va a llegar el domingo, voy a descansar y voy a hacer... No. O sea, Voy a hacer Ah, cosas distintas. Claro, para mi semana, ¿no? o de pronto Descansar, no hacer nada. o de pronto dices que es descansar, porque a veces Sí. es mucho el agotamiento mental o físico por el estrés mismo que se produce por el confinamiento, Sí. porque estamos Estrés. sometidos a mucho estrés aunque no nos demos cuenta. Y ¿sabes? Creo que algo muy importante que hay que mencionar, la parte del trabajo. Perdemos tanto la noción del tiempo que todo el tiempo queremos ser productivos. Que todo el tiempo Darle queremos hacer sentido a algo. la vida a través Porque- de hacer cosas. Pero creo que específicamente al trabajo, como es tal vez la maestría, tal vez tus proyectos, tal vez igual Los pacientes. yo con mis fotografías, o sea, de repente es como de quieres más y estar haciendo más y estar haciendo más y el hecho de estar en tu casa como que te obliga a hacer más. Sí, no, Sí, no es estoy te haciendo sientes lo obligado, suficiente, ¿no? claro. Sí. Estoy aquí en mi casa echado, ¿no? Debería Claro. estar produciendo. Exacto. Claro, claro. Y es que fíjate Pero que no está, se podía, a está veces. interesante porque en realidad sí estás haciendo cosas dentro de tu casa, estás trabajando, estás moviéndote y todo, pero la sensación es de no estoy haciendo nada, Exacto. no soy productivo. Y es precisamente porque estamos acostumbrados a que la casa es el recinto de descanso. Entonces, Sí. si estoy en mi casa, tenemos programado que estamos descansando, que no estamos haciendo Sí, nada. porque estás Entonces, en tu casa. claro, entonces hagamos lo que hagamos, nunca es suficiente porque estamos programados para eso. Porque Ujú. todos trabajábamos fuera de nuestra casa, Exacto. entonces trabajas fuera y regreso a mi casa a descansar, Exacto. ¿no? Sí, Entonces si estoy en mi casa, sí, Estoy descansando. sí. Claro. También esta parte, por ejemplo, de ¿por qué me siento tan estresado, tan ansioso si estoy adentro de mi casa donde se supone que es un lugar seguro, ¿no? Donde estoy bien, estoy cómodo, tengo comida, tengo mi cama, ¿no? Pero estoy estresado y estoy ansioso, ¿no? O en el caso de otras personas que han perdido su trabajo Ujú, o que les redujeron los tiempos de trabajo y por lo Los tanto salarios. los salarios. Sí, entonces, además de todo esto que estamos hablando, la angustia de ya no tengo los ingresos Claro. suficientes, que voy a hacer con mi familia, ujú. o los niños ya no están yendo a la escuela, ¿qué hago con ellos? Porque no sabemos qué hacer con los niños. Sí, ¿Cómo los entretenemos? Porque además no pueden Sí, salir a claro. jugar. pero sí debe haber estado difícil Sí, para los sí. padres. Claro. Debe haber sido muy complicado. Claro, o esta parte de, bueno, pues vamos a tratar de hacer una vida normal ujú. y vamos a hacer clases virtuales, pero ni todas las personas tenían acceso a computadoras, a internet, ni los profesores estaban preparados para poder llevar a cabo este tipo Esa de transición, dinámicas. ¿no? ¿sí? Tan Sí. grande. Entonces fue un periodo muy caótico que yo creo, no sé si ustedes están de acuerdo, que tomamos o empezamos a tomar conciencia de esto más o menos a los 6 meses. Sí, Los primeros meses eran, no, pues todo va a pasar rápido. sí. Ah, bueno, eso Sí. sí, nadie, o sea, todos dijimos ya en 2 meses. Sí, en 2 Sí, meses ya se todo quita todo. normal. Lo que se predicaba. Pues así de, sí, 2 no, meses, todos en 2 dijimos meses, ya. no, llevamos 2 años. Sí. Ya van 2 años y quién sabe Sí. cuánto. Y acaba de salir la nueva La variante. Omicron, que esperándonos hablaremos por de allá. ella un poquito Más más adelante en esta reunión. Pero Sí, y es que yo creo que fueron pues golpe tras golpe tras golpe que en realidad no sabías de dónde venía, ¿no? Ya hasta después, Sí. ya es cuando te das cuenta y dices, órale, pues sí ha estado bastante fuerte. o esta Súper, parte súper fuerte, de darnos cuenta o de tomar
conciencia real de en cualquier momento me puedo morir. Claro, No sé si me voy a enfermar. O sea, no vale... Como alguien que quiera se puede morir. Claro. Mañana. Sí, no sé cuándo y no sé de qué depende, porque gente que se estuvo cuidando a veces se contagiaba quién sabe cómo, porque no se sabía de la enfermedad. Ahorita ya tenemos más conocimiento y sabemos cuáles medidas preventivas sí funcionan y cuáles no. Pero de pronto veíamos casos en donde la gente se estaba cuidando y se enfermaba. O decían, las personas ancianas van a morir y a ellas no hay que atenderlas. Y de pronto personas ancianas de más de 90 años libraban la enfermedad y jóvenes de 30 morían. Es muy curioso como lo mencionas, porque creo que también hay que ver el otro lado de la moneda. O sea, sí, la gente que se iba, desafortunadamente, y hay muchos casos, pero no sé si les llegó a pasar en algún momento. Yo en ocasiones tenía que salir por mi trabajo, justamente por restaurantes o por cosillas así, y llegaba a veces a ver a mi familia, entonces te generaba una incertidumbre como de... ¿Los enfermaré? Exactamente, ¿sabes? Y esa ¿Como parte culpa? como de... No, es horrible, o sea, esa parte de sentirte culpable porque a lo mejor alguien se contagió. Claro, porque saliste, ¿no? A la Claro, calle. Sí. y además la disyuntiva de si no salgo, no trabajo y no traigo dinero, y qué va a ser de mi familia, qué va a ser de mí. No, Perdóname. por ejemplo, en un caso pasó que igual salimos en una sesión y una amiga le tocó y después nos avisó a los 3 días, entonces prácticamente medio equipo de trabajo pues estaba encerrado por ese, entonces imagino la carga que ella de alguna manera llevó al momento de eso, como de, güey, yo fui quien nos dio y ahora yo soy quien lo tiene, entonces eso debe ser muy pesado. Yo creo que si hablamos de este tema de situaciones más psicológicas, creo que esos puntos son los que deberíamos de abordar con las personas que creo que se sintieron culpables. Claro, de hecho, una de las cosas que nosotros queremos, y esta reunión es la pauta, es ir dando tips para que podamos ayudar a quienes están enfrentando o han enfrentado este tipo de problemas y que además puedan vivir bien, porque finalmente esto no es culpa de nadie. Claro. O sea, el enfermarte o no enfermarte no es culpa de nadie. Eso sí, podemos disminuir el riesgo a través de las medidas preventivas, que ¿cuáles son? Bueno, pues el distanciamiento social, uso de cubrebocas. Digo, por ejemplo, ahorita nos ven sin cubrebocas, pero estamos en un espacio abierto, bien ventilado, y somos personas que procuramos mantenernos seguros, no salimos de nuestras casas, trabajamos en línea. Entonces, bueno, y quien sale se hace la prueba PCR. Entonces, bueno, nosotros ahorita estamos en esa seguridad y queremos invitarlos a que mantengan esas medidas preventivas. También algo que es muy importante, el lavado constante de manos, el uso de gel, el distanciamiento social es la máxima en esto. Y otra cosa también muy importante que lo pueden hacer en su casa y que los va a ayudar muchísimo es esta parte de ventilar. A mucha gente por el frío, o porque no les gusta el sol, o por lo que ustedes quieran, procuran no abrir las ventanas, pero desde la mañana más temprana, como diría mi madre, desde por la señal de la Santa Cruz, abrir las ventanas y hasta que ya me voy a acostar cerrarlas, porque eso va a mantener el flujo constante de aire y va a permitir que no se acumulen grandes cantidades de virus. El virus está en el aire, el virus está en aerosoles, entonces en cada momento podemos estar expuestos, pero aquí lo más importante es que no lleguemos a la dosis que puede enfermar, ¿sí? Sino que nos mantengamos a niveles de exposición que nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico pueda seguir combatiendo, sí, ¿no? Claro. Justo ahora que viene Navidad, las fiestas, las 100,000 posadas, bueno, no sé 100,000, pero las posadas, pues que puedan ser en lugares ventilados, porque claro. Pero a lo mejor que de alguna manera sí puedan hacer, porque creo que también lo que nos pasó, o por lo menos a mí me pasó en la pandemia, fue
no quiero ver a nadie por esta parte de la culpa, no quiero contagiar y que me contagien, pero también el estar solo confinado pues tenía sus consecuencias, ¿no? Sí, después era, quiero ver a mi familia, quiero ver a mis amigos. Claro, quiero sentir a las personas. Claro, realmente. Porque no es lo mismo verlas en la pantalla que Sí. poderlas Que ver. tocar, ¿no? Pero es muy importante esto que está diciendo Jimena, de vamos a mantenernos seguros, protegidos, para tener la posibilidad de cuidar a los nuestros. Y bueno, y si no tenemos la certeza de que los otros están cuidándose, bueno, mantener mayor distancia, ¿no? Pero sí es muy importante, y sobre todo porque no sabemos cuándo va a acabar esto. Claro, sí. Sí, de ahí también la importancia de vacunarnos. Hay muchas posturas respecto a si vacunarse o no vacunarse, cuál vacuna es la mejor. Y como está dicho por muchos médicos, ¿cuál es la mejor vacuna? La que te pongas. La que ¿sí? te toque. Esa es la mejor vacuna. ¿Y por qué es importante? Porque estamos activando nuestro sistema inmunológico. Sáquense de la cabeza la idea de que te están inyectando el virus, Chips. o te están inyectando nanochips, etcétera. Porque en primer lugar es prácticamente imposible. Y aun si fuera, está primero mi vida que mi temor a que Claro. me quieran vigilar, Sí. ¿no? Entonces yo creo que ese es otro punto muy, muy importante. Sí, regresando a esta parte de lo que estábamos comentando de, o sea, cómo estábamos viviendo la pandemia y cómo llegaban los golpes que no sabíamos de dónde venían, también creo que hubo una etapa que creo que, bueno, yo lo pude observar, la verdad es que yo no lo viví en primera persona, pero pude observar esta parte de negación acerca de qué está pasando, ¿no? Y si en verdad está pasando lo que está pasando, si el virus es verdaderamente real o no. Entonces, creo que hubo una parte ahí que es parte pues del proceso de duelo, de cambio de nuestros hábitos. De hecho, eso es, dentro de los procesos de duelo se llama negación. Claro, Y negación. es la fase previa a reconocer y aceptar que algo está sucediendo, y además es la fase previa a poder tomar medidas que nos permitan sanarnos. Claro, sí, porque creo que en ese primer punto, bueno, en esa primera, ¿cómo se podría decir? Fase, exacto. Todavía no estaba tan como, bueno, yo veía que no estaba tan marcada esta parte de usa el cubrebocas, no salgas. Creo que muchos empezaron a salir sin cubrebocas, sin las medidas, ¿no? Y creo que también era parte de esta fase de negación que, bueno, podemos entenderlos, tal vez si no se puede justificar, pero se puede entender por qué sucedió eso. Es comprensible, más no justificable. Claro, sí. Siento que ahí hay una falta de conocimiento de la situación, ¿no? Y creo que va muy vinculada al tema del miedo. Creo que más allá a veces de la negación, digo, mucha gente, yo también me topé diciendo, no existe, la vacuna es una falsa, bla, 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 pero creo que yo al menos lo percibo de una negación transformada o cubierta de miedo. O sea, creo que era más esta parte de... Eso no puede estar, sí, claro. Exactamente. Como Esto una no puede defensa. pasar porque si pasa, si es real, ¿qué va a ser de mí? Exacto, entonces siento que es como una especie de protección hacia tu persona, hacia todo, ¿no? Hacia lo económico, familia, social, que lo social era súper importante, es súper importante. Y yo creo que algo importante de lo que hoy estamos haciendo aquí es justamente el que ustedes puedan ver a seres humanos igual que ustedes, que han vivido ese mismo proceso, que se han hecho las mismas preguntas y que por alguna razón, bueno, hemos tenido o compartido elementos que nos permiten poder generar alternativas y que además las podemos compartir con ustedes para poder aliviar todos esos temores. Y vuelvo a lo que había dicho al principio, mejorar nuestra calidad de vida en estos tiempos nuevos. No llamémosle buenos, malos, catastróficos. No, finalmente es lo que estamos viviendo, es lo que nos toca vivir. Adaptémonos a ello. Claro. Así de simple, ¿no? Claro, sí. Y bueno, me gustaría también compartir qué fue lo que hicimos nosotros en esa fase para poder superar y llegar a lo que sigue, ¿no?
que una cosa que yo me acuerdo que hacía mucho era, yo tengo mi cuadernito que funciona como diario, entre otras cosas, donde escribo mucho, ¿no? Entonces ahí escribía yo todo lo que sentía y todo lo que veía, ¿no? Con relación a cómo yo me estaba comportando, ¿no? O sea, a veces, hoy me sentí muy cansado y no pude terminar el día a las 8 o 9 de la noche, ¿no? Sino tuve que terminarlo a las 5 porque ya me sentía totalmente agotado y ya no podía, ¿no? Entonces yo creo que eso te da justamente esta parte de decir, bueno, esto es lo que me está pasando, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué puedo hacer para cambiar eso que me está pasando, ¿no? ¿Por qué está pasando esto que estoy sintiendo o por qué me estoy comportando como me estoy comportando en este momento, ¿no? Claro, llevar un diario de tus emociones, de los pensamientos, tus miedos, que luego de ni todo. las tenemos tan conscientes. Además, Exacto, mucha gente evita hacerlo porque le da miedo ser incapaz o no ser suficiente o no ser... no sé, valiente o qué sé yo, no sé, cada uno lo va a procesar distinto, pero finalmente el reconocer que tenemos miedo, que somos débiles o que necesitamos ayuda, claro, no tiene nada de malo, incluso es, exacto, al contrario, y si necesitamos ayuda, pedirla, eso es fundamental, que haya alguien a quien ustedes puedan acudir para pedir ayuda. Sí. Me recordaste también a una paciente que tuve justamente en esas fechas que decía, es que es de valientes levantar la mano y decir, yo necesito ayuda. Y sí es cierto, o sea, de verdad, sí, es que es... Tiene mucho valor hacerlo. Claro, sí, decir, ya no puedo, o sea, hasta aquí llegué, necesito que alguien me ayude, ¿no? Me guíe para ver hacia dónde voy, hacia dónde tiro. Entonces, es importante. Hablando del tema de ayuda, por ejemplo, yo cuando empezó la pandemia, creo que yo no lo sentí tanto, creo que fue solamente un cambio de algo, porque en ese momento yo me mudé, justamente cuando entró la tercera fase, yo me mudo al centro de la ciudad y sucede que llegó un punto, mi trabajo realmente conllevaba salir justo a los restaurantes, a ir a muchos lugares, tomando fotografías y todo, y de repente mi trabajo está obsoleto, no hay nada de hago, exactamente, o sea, mi trabajo conllevaba salir a estos lugares, entonces llega un punto donde yo me siento, bueno, no sé si la palabra sea inservible, pero donde me siento que no hago nada, ¿sabes? Todo el mundo está escribiendo, todo el mundo está haciendo otra cosa y de repente me siento como perdido en la nada, así que entraba a las juntas, era como, ¿yo qué hago? ¿Sabes? Entonces ese sentimiento como de, es que me van a despedir porque ya no estoy haciendo nada, entonces mi puesto, pues no hay nada que hacer aquí, entonces relacionado un poco a lo que platicábamos anteriormente de esta parte de sentirte culpable y estar trabajando todo el tiempo, era encontrar una alternativa a hacer algo que conlleva, ¿no? Entonces te involucras demasiado, empiezas a trabajar más, trabajas más horas, te desgastas más, entras a hacer otras cosas que ni siquiera tienen que ver contigo, entonces no solo es un desgaste físico, sino un desgaste mental, emocional, de todos los sentidos. Entonces, esta parte de sentirte inservible es muy feo. Claro, esto me recuerda algo que me decía un paciente mío, médico, un médico joven, que me decía, es que yo no me había dado cuenta de la importancia de la salud mental y emocional hasta que viví la pandemia. ¿Sí? Porque muchas personas dan por hecho que todo es importante, menos las emociones, ¿no? Y sin embargo es el pilar, porque nosotros hacemos contacto con nuestro entorno, con nuestro mundo, a través de las emociones, a través de los pensamientos. Entonces, si se rompe ese sutil equilibrio, se distorsiona todo lo que hay en nuestro entorno. Por eso es tan importante el darnos tiempo para hacer ejercicio físico. No necesitamos ir a un gimnasio. En nuestra casa podemos hacer ejercicio físico. Hay muchos videos, ahora surgieron muchos, para poder hacer rutinas sanas de ejercicio. También el poder escribir, expresar nuestras emociones, porque a veces podemos pensar, bueno, si se lo digo a mi esposo, a mi mamá, con quien convivo, nada más la voy a preocupar, lo voy a preocupar, pero podemos escribir y eventualmente con algún amigo o si tiene terapeuta, acudir a esa persona y trabajar esas emociones, ¿no? De hecho,
nos gustaría que sepan que después de este video vamos a dejarles unos elementos, unas cápsulas en donde ustedes puedan ver todos los tips en orden y bien descritos para que no olviden qué podemos hacer para estar mejor. Claro, sí. Por cierto, tú nos podrías dar muy buenos tips para, a través de cocinar y comer rico, podamos mantenernos sanos, ¿no? Pues sí, espero que sí. Algo que pasó, que a mí me pasó con varios pacientes ya en la pandemia, es que, o sea, algo tal vez positivo que trajo el encierro fue que pacientes míos que nunca comían en su casa y no podían cocinar, ahora pueden cocinar. Hay unos que pueden y no quieren, y hay unos que pueden y sí quieren. Entonces, y hay unos que quieren y no pueden. Exactamente, o sea, hay de todo. Pero también esta parte yo la viví como profesional, o sea, como nutrióloga en la pandemia, que fue que pacientes míos que antes era muy difícil controlarlos porque comían en la calle, porque no les daba tiempo, agarraban lo que se encontraban. Ahora estando en su casa, ya tenían el tiempo y las ganas de cocinar. Y creo que con esos pacientes, bueno, sí, con esos pacientes me ha ido muy bien porque hacerte tú responsable de lo que comes y teniendo el tiempo, pues ayuda muchísimo a tu bienestar físico a través de la alimentación. Y además, si tienes una buena alimentación, tienes energía, y si tienes energía vas a tener también ganas, sí, disposición psicológica, mental, para hacer ejercicio, claro, para hacer otro tipo de actividades, ¿no? Bueno, y también una buena alimentación lleva a mejorar el sistema inmunológico, ¿no? O sea, claro, que ahorita pues tener las defensas altas, como se dice, pues creo que es el mejor momento. Sí, porque finalmente no sabemos si hay buenos tratamientos, todo está en prueba. Sí, lo que está más o menos validado son las vacunas, es nuestra mayor seguridad, o para los que han sufrido la enfermedad, pues saber que su sistema inmunológico ya se activó en contra del virus. Sí. Pero entre tanto no sepamos eso, la alimentación, el bienestar integral del cuerpo. Integral, es de lo más importante. Bueno, entonces quería yo platicarles que después de que habrán sido unos 9 meses o antes, entre 6 y 9 meses, cuando empezamos a tener pues contracturas musculares, trastornos del sueño, que ya no dormíamos bien, algunos dormían mucho, otros dormían muy poco. Absolutamente nada, te pasabas toda la noche en vela, ¿no? O a deshoras, ¿no? O sea, a deshoras también, sí. A ver, ustedes saben de qué les pasaba, porque por lo visto ya lo vivieron. A mí me pasa, y no es la primera vez, en situaciones grandes de estrés, yo no me puedo dormir cuando es de noche. Y me pasó en la pandemia, pero muy al principio, porque yo muy al principio fue como, para mí que fue lo más complicado. No me podía dormir hasta las 6, 7 de la mañana. Entonces a la noche me acostaba, estaba en mi cama, pero daba vueltas, me ponía a ver el celular, ¿no? O sea, el celular, todas las noticias de COVID. Lo peor que puede uno hacer, porque finalmente... Pero, sí, yo también me quitaba el sueño exactamente, pero no podía dormirme. O incluso si no veía el celular, no me podía dormir. Y hasta que oía literalmente a los pajaritos de la mañana que te vienen a saludar, no me podía dormir. Te relajaba. Entonces, sí dormía, pero dormía de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces, estaba ya con el horario súper descontrolado. Como yo no tenía un trabajo que me requiriera, estaba escribiendo yo mi tesis a mi hora, pues lo podía hacer, pero realmente pues estaba muy disfuncional mi sueño. No podía dormir si estaba oscuro. No sé por qué. Ya puedo, quizás. Pues yo creo que un poco sí, era como me duermo ya mañana. Ya no amanezco. Oye, y es que yo me acuerdo que tú te enfermaste, ¿no? Si nos puedes comentar un poquito de cómo fue tu proceso Claro que sí. De todo eso, porque creo que sí estuvo fuerte, ¿sí? ¿no? Yo me enfermé justo hace un año, a mí me diagnosticaron COVID el 15 de octubre del 2020. Yo no tuve, o sea, mi primer síntoma fue que dejé de saber, que las cosas me dejaron de saber, lo que ya se sabe, la ageusia, que fue uno de los síntomas que después empezó a ver que era muy común. Pero fue raro porque yo justo había comprado una leche nueva, entonces la probé y dije, no me sabe a nada, dije, esta leche que compré. Y luego había comprado otra, una mantequilla de cacahuate, y la probé y dije, no sabe a nada, pero era nueva de una marca que no conocía, entonces dije, esta tampoco. Qué chafa. Qué chafas productos compré. Ya que agarré una fresa y no me supo nada, dije,
tengo COVID. O sea, ya ni lo dije, tengo COVID. Ajá. Le hablé a mi médico de confianza y le dije, tengo un síntoma, es que no me sabe la comida. Me dijo, no tienes que irte a hacer la prueba. Sí. Pero me dijo, esto es COVID hasta demostrar lo contrario. Me fui a la Medicasur, me parece que es donde iba yo en mi coche, porque dije, yo creo que tengo COVID y me meto a una fila de 10 horas a infectar gente, ya se me hacía muy irresponsable. Pero sí me dijeron, tienes que tener tu prueba. Salió con COVID y pues encierro. Y hablarle a las personas que había visto en ese inter, decirles, hoy empecé con síntomas, ya me hice la prueba, que bueno, después salió positiva. Pero fue una experiencia, yo no me sentí así pésimo, digamos. A mí alguna vez me dio influenza, la estacional hace 4 años, y ahí sí dije, me voy al hospital o me muero. En esta no era así, pero sí me sentía muy cansada, no me sabía absolutamente nada, no tenía nada de olfato y nada de sabor, y eso se vuelve muy desesperante. Sí. O sea, también ahí me di cuenta son sentidos tan importantes y que sirven para la supervivencia, claro. Y también para, o sea, no solo para la supervivencia, para sino hacer para el contacto placer, con el mundo. para hacer contacto con el mundo. Eso es justo a lo que quería llegar. Me sentía absolutamente aislada en todos los sentidos, Sí. porque yo vivía sola en ese entonces, pues me encerré sola, bueno, con mis gatos, ¿no? Pero sí, sola. La verdad, humanamente sola. Tristemente tuve varios vecinos que en lugar de ser como apoyadores, es como, no se acercan a la casa de Jimena porque tiene COVID. Sí. No me sabía y no me sabía la comida, no la podía olfatear y me dolía mucho la cabeza, entonces no veía la tele ni la compu porque me dolía más la cabeza. Entonces, esa es la palabra, me sentí absolutamente aislada por 15 días. O sea, físicamente no me sentía tal vez tan mal, pero me sentí completamente Claro. Además, algo que dijiste muy importante, cuando me di cuenta de que podría ser, llamé a mi médico de confianza y él me dijo, hazte la prueba porque es COVID hasta demostrar lo contrario. Esos 2 puntos son fundamentales hoy por hoy. Sí. Siguen siendo. Consultar al médico Claro. y pensar que es COVID hasta demostrar lo contrario. Sí. Si no sale COVID, qué bueno, pero ya nos resguardamos. Sí. Y si estamos positivos a COVID, estamos protegiendo a los otros, cuidando a los otros, además de a nosotros mismos. Claro. Sí, Tú súper también importante. tuviste COVID o sospechas de COVID, Sí, ¿no? también. Fue al principio de la pandemia. Igual le hablamos al médico de cabecera, de confianza, sí. Y también, también la recomendación fue aíslate. Y como fue al principio de la pandemia, todavía no se sabía mucho de qué era lo que estaba pasando. Yo fui de los primeros casos. Entonces el médico me dijo, ¿sabes qué? Mira, ahorita no sabemos qué está pasando muy bien, no tenemos certeza. Entonces lo que necesitas hacer es aislarte. Guárdate. Sí. Ajá, guárdate, y nos dio varios tips de, por ejemplo, con toallitas de cloro, estar desinfectando todo, tener pues poco contacto con mi familia, ¿no? La verdad es que yo no los vi en 2 semanas, más que solamente, gracias a Dios, los tengo ahí en la casa, entonces ellos me pasaban la comida y todo, pero en realidad yo no hablaba con ellos ni tenía ningún contacto cercano con ellos. ¿Te sentiste aislado? Sí, súper aislado. ¿No? De hecho, justamente Muy también solo. ahí fue cuando empecé a pensar en las personas, por ejemplo, que viven en la prisión, ¿no? Cómo es que se vive toda esta parte de estar confinado mucho tiempo, ¿no? Y tener que hacer tu vida en un espacio restringido. Reducido, Yo, sí. a raíz de esta pandemia y de las restricciones, me dije a mí misma, no voy a volver a ir a un zoológico, Ujú. porque sentí una empatía tremenda con los animales encerrados, que de vivir en la selva o en la tundra o lo que sea, acaban haciendo su vida en espacios de 6x6 o de 4x4. Ujú. Es terrible, ¿no? Yo creo que eso nos llevó también a tomar una conciencia distinta de nuestro rol en el mundo. Inclusive, no sé si vieron los videos de los animalitos que una vez confinado el ser humano, ellos salieron a ocupar el mundo. Entonces, Que ¿qué es un hemos mundo hecho? también, ¿no? Claro, es un Pero mundo. nosotros nos lo apropiamos. Sí. Algo que o sea, yo no lo viví tanto en confinamiento, no estoy seguro si me dio COVID, la verdad, yo creo que sí, pero nunca tuve algún síntoma más que un pequeño dolor de garganta y no lo llevé a tanto.
pero me pasó que viví solo 3 meses, pero solo 3 meses, así literal, que estuve aislado. O sea, más que aislado, sí de repente veía o salía muy rara vez, pero sucedía de que con quien vivía se fue de viaje a vivir a otro lado por un proyecto, y me quedé solo 3 meses, entonces estaba yo solo en el departamento. No, o sea, ahora sí que es solo y tu alma. Sí, o sea, trabajaba, me iba a la sala, me iba al balcón, al estudio, o sea, nada más hacía esto, estaba así, y era horrible, o sea, me imagino 15 días más intensivos donde no puedes salir de un cuarto, es horrible, o sea, Sí. pero 3 meses, sí, o sea, literal, yo creo que vi a 10 personas en esos 3 meses, es demasiado. Pues sí, yo de hecho también tengo la casi certeza de que tuve COVID, porque a mí me dio a mediados de febrero del 2020. El diagnóstico cuando le hablé a mi médico fue de esto es influenza. Esto fue antes de que se detectara el primer caso en México, que además esto es muy importante, o sea, antes de que se detectara el primer caso en México, parece que ya habíamos personas contagiadas. Y ahorita con Omicron, Lo mismo, ¿no? ya se detectó el primer Ya caso, no, sí. pero probablemente, yo creo que casi seguramente hay más casos. Entonces esto hace muy importante el seguir manteniendo todas las medidas de cuidado y de prevención al máximo. Porque bueno, yo quedé diagnosticada como posible influenza, ¿no? Pero conforme fue pasando el tiempo, me he dado cuenta, pues yo tuve falta de olfato, sabor, dolor de cabeza, problemas gastrointestinales, o sea, todos los síntomas, y además una sensación de bruma mental, no sé si la tuvieron, Totalmente. Sí. pero una sensación de bruma mental que yo decía, ¿por qué si ahorita tengo tanto tiempo no me puedo concentrar para leer? Porque no puedo pensar. No puedo pensar, es sí. esa sensación de No no puedo puedo pensar. pensar, es horrible, y es una sensación de la que casi no se habla. Sí. Pero además no puedo pensar o sea, bueno, a mí me pasó, no solo en la parte académica, digamos, profesional, es como Sí. No puedo conectar. Ajá, exacto. Sí, ¿Cómo que- me siento? No sé, no pienso, o sea, Sí, a mí me No gusta puedo leer pensar. muchísimo. Ajá. Y Ándale. yo agarraba un libro, leía un párrafo Qué y difícil, dije... no lo agarré. Ajá, no lo entendí. O sea, entonces lo tenía No, que y releer. lo releí y y no lo agarraba. No lo agarraba, Sí, sí, es que es no estoy, horrible. no estoy entendiendo No, lo que estás están leyendo por diciendo. leer sin entender. Veías las nada. palabras, pero Pero no agarraba Sí, las sí, ideas, Sí, ¿no? sí. Que Sí. es muy desesperante. Es Fíjate, desesperante, es muy fíjate qué desesperante. interesante, porque es algo de lo que casi no se habla, y curiosamente los tres lo vivimos así. Sí. Sí, Sí, ¿Tres de inclusive, tres? totalmente. inclusive al momento de hablar tampoco te venían las palabras. Era como que quiero decir algo, pero no sé qué palabra agarrar, usar Oye, para decirlo, yo ¿no? yo A mí se me pensaba, olvidaban palabras ¿qué me específicas. me está pasando? Porque decía, ¿cómo se llama esto? Lo tengo aquí, pero ¿cómo se llama? Y es desesperante. A mí me pasaba que me trababa. Y era Sí. como de, y era como de, y de repente reaccionaba y decía como de, me estoy trabando, ¿por qué? O sea, ¿por Sí. qué está pasando esto? Y te enojas contigo. Una Sí, sensación eso, de no ¿no? tener un Es- buen contacto Exacto, contigo. o sea, ¿no? de Ajá, repente te estás decía una desconectado. palabra muy simple, era como de, y era como de, y hasta que lo decía, y era como de, ¿qué me está pasando? Sí. Y digo, las personas hasta amigas así se burlaban y yo, digo, lo tomaba de la mejor manera, pero en mí sí era como preocupante, como de, ¿por qué me estoy trabando en una palabra Sí. tan simple? Que nunca me había pasado. Claro, Exacto. y si en general tengo una mente rápida, Claro. porque ahorita me cuesta tanto trabajo pensar, ¿no? Bueno, no sé qué piensen ustedes, pero ahora con la nueva variante Omicron, que hasta donde vamos, lo que se ha visto es que si bien es mucho más contagiosa, pero hasta ahora no ha sido tan letal, sí es importante que estemos súper alerta, que nos vacunemos, porque en la medida en que no haya suficiente gente vacunada o con resistencia a este virus, pues va a haber más probabilidad de que muten, Sí. y entonces pues más tiempo vamos a Es el tardar en punto de liberar. nunca acabar. Exacto, más Ya va a vamos tardar para allá, eso. pero
Sí, Sí, claro. entonces es muy importante, los invitamos a todos a que se vacunen, a Claro, que se sí. cuiden Háganlo. y bueno, que aceptemos que nos ha tocado un tiempo extraño, por decirlo de la mejor manera, pero que finalmente tenemos la capacidad de adaptarnos y que no olvidemos cuidar a todos los que están a nuestro alrededor, porque cuidándonos nosotros, cuidamos a los demás, y cuidando a los demás, cuidamos a todos los seres humanos y a nuestro planeta, y cuidamos la vida en sí misma, ¿no? Sí. Bueno, hablando de todo esto, me acordé de esta parte que decía Nora de la importancia de la salud emocional. Al final de cuentas, todo lo conductual. Y pues como, o sea, yo creo que a partir de todo lo que hemos estado hablando, creo que es importante mencionar que la verdad es que ha sido una situación sumamente difícil y sumamente aversiva, ¿no? Entonces... Desde el hecho de estar confinados, Sí. de reducir nuestro espacio vital. Entonces, esta parte de ser flexibles con nosotros mismos para decir, bueno, o sea, ahorita me siento mal, pero hay una causa, ¿no? Una causa Claro. externa que Claro. está causando que me sienta así, ¿no? Entonces no puedo ser tampoco tan duro conmigo mismo Claro. por lo que está sucediendo ahorita en el mundo, ¿no? Claro, y ver de dónde viene y si ha pasado antes, y si ha pasado antes, qué se puede hacer. ¿Tú quieres decirnos algo, Jimena? Sí, perdón Tengo, que te sí, no, interrumpí. es una pregunta para los psicólogos, pero también contándoles de lo que hemos hablado, de cómo nos hemos sentido. Actualmente la vida podríamos decir que ya está un poco más normalizada, ¿no? O sea, ya se puede salir. Yo ya ahorita doy algunas consultas presenciales. Ya nos volvemos a sentir humanos. Exacto. Nos volvemos por un lado a sentir humanos, que era lo que tanto deseábamos, podemos volver a salir a trabajar y hacer cosas. Pero por otro lado, a mí la semana pasada, o hace 2 semanas, tuve una semana muy pesada, que tuve varias consultas presenciales y que ir al súper, y que luego mi papá, ven, te invito a mi casa. Después de salir como 3 días a la semana, 4, dije, ya no quiero salir de mi casa. Y dije, ya, me gusta mi casa, o sea, como que ya afuera lo siento muy caótico, lo siento muy raro, me gusta mi casa. Y es una cosa que no solo me ha pasado a mí, a otra amiga mía que está buscando cambiarse de trabajo. Ella trabaja actualmente en casa. Y encontró un trabajo donde estaban a punto de aceptarle y le dijeron, es presencial, y dijo, no, gracias. O sea, yo me quiero quedar en mi casa porque Home office. por un lado es todo el día en mi casa, pero por otro lado es todo el día en mi casa. No hay tráfico, no pagas gasolina. Entonces me pregunto... No te estresas. No te estresas. No te No te estresas de las horas de Aquí, tráfico. O sea, al ver que no es algo que solo me ha pasado a mí, tengo pregunta para los psicólogos. ¿Tiene un nombre este fenómeno? ¿Qué pasa? No... Sí, claro. ¿O por que qué sí. varios nos sentimos así? O sea, primero nos moríamos por salir. Ah, no, ahora ya no quiero salir. Sí, de hecho, al principio se le empezó a acuñar el nombre del síndrome de la cabaña, después el síndrome de la caverna, que son 2 cosas diferentes. Y el síndrome de la cabaña al principio se estudió en personas que han sido confinadas durante largo tiempo y todo lo que pasaba, ¿no? Ahorita con la Cuestiones pandemia... climáticas, ¿no? Ajá, exacto. Y entonces ahorita lo que sucede es un confinamiento, pero es un confinamiento involuntario, ¿no? Bueno, no propiamente involuntario, más bien impuesto por las circunstancias. Sí, exacto, impuesto, entonces te tienes que confinar porque... Pues O te confinas o te mueres. Te tienes que confinar, ¿no? Ahora sí que tienes que confinarte. Y entonces lo que sucede es que empezamos a sentir esta parte o esta sensación de falta de libertad y de falta de elección, ¿no? De poder tomar ciertas elecciones en nuestra vida como antes estábamos acostumbrados, ¿no? O sea, yo puedo salir, puedo ir a comprar cualquier cosa, puedo ir al súper, puedo ir al cine, y entonces viene la pandemia y te dicen, no puedes. No puedes salir al cine, no puedes ver a tus Nos quitan amigos. la libertad y el poder de decisión. Claro, nos quitan todo eso y entonces eso deviene en pues muchos síntomas, ¿no? O muchos trastornos. Por ejemplo, muchas personas sufrieron mucha ansiedad, depresión, ataques de pánico también. Y entonces todo viene a raíz... Depresión profunda. Pero claro, sí, profunda. Sí, no solamente me siento triste, ¿no? Sino una depresión fuerte. La
paralización emocional. Claro, y yo creo que muchos de nosotros vivimos esta parte, ¿no? De sensación de... No tengo libertad, ¿no? No sé... Frustración, impotencia. Lo demás creo que, bueno, no sé, o por lo menos yo sí soy bien, o sea, un viernes normal que me dicen, ¿puedes ir al cine? No quiero ir. Ah, ¿no puedes ir al cine? Ah, pues ahora sí quiero ir al cine, ¿no? O sea, que somos también como, me dices que no puedo, entonces es cuando... Ahora sí quiero. No solo eso, es la sensación de que no puedes elegir. De que no puedes elegir. Es esta Eso no parte nos de... gusta. Soy humano, puedo elegir, puedo decidir. Bueno, es más, ni siquiera humanos. Ustedes vean a sus mascotas y ellos eligen cuándo comer, cuándo Claro. no comer, cuándo quieren salir, cuándo no quieren salir, ¿no? Sí. Entonces, nos quitaron eso que es uno de los instintos más básicos, vitales. Sí. Y entonces, bueno, empezamos a sufrir este síndrome causado por el medio ambiente, a final de cuentas, de lo que estaba sucediendo. Entonces, a mí me gustaría compartirles pues todo lo que nosotros empezamos a proponer para poder sobrellevar esta situación y hacerle frente, ¿no? Como por ejemplo, tener rutinas específicas, ¿no? Me levanto, hago tal cosa, después Tiendo mi trabajo, cama. tiendo mi cama. Porque si no me Bueno, les regreso, vamos a porque si recomendar. no me regreso a mi Claro, cama. es que Claro, además es superimportante. les vamos a recomendar un video de un Bellísimo. almirante que es genial y para que vean la importancia de tender la cama. Y, sí, es maravilloso. Sí, creo que la De de- McRaven. ¿Manda? Bueno, sí, creo que sí lo he visto donde Ajá. de programa, es como de... Sí. Se acabó tu hora de dormir. Y- Como, next. Exacto. Lo que sigue. Y puedo Claro. lograr el siguiente Claro. nivel y puedo lograr el otro. Es como ¿sí? ponerle una palomita a la tarea que hiciste. Y aparte es una tarea súper sencilla que te Claro. toma 3 minutos hacerla. Pero entonces ya es algo que cumpliste en el Y que día. te estimula. Te estimula y Seguir cumpliendo cosas, ¿no? Exacto, Seguir te da ese impulso de cumpliendo. decir, bueno, ahora puedo seguir con las demás tareas del Y día. voy aumentando el grado de complejidad y me siento satisfecho conmigo mismo. Sí, Aunque también fíjate que, por ejemplo, al menos personalmente, a mí el tema de a veces la rutina, el tener la misma tarea diaria, a la misma hora, al mismo, me En lo conflictúa que, demasiado. pero en condiciones normales lo puedo entender, porque en condiciones normales implica la libertad. Pero en esta situación, en donde todos los días son iguales, todas las mañanas, todo el tiempo, o sea, mañana, tarde y noche es igual, necesitamos parámetros que nos permitan diferenciar. Porque si no, la mañana se convierte en noche y la tarde se convierte en mañana. claro. Y entonces sí. no podemos elegir. Entonces si nosotros nos ponemos una rutina, a lo mejor la rutina no es todos los días a las 7 de la mañana hago 100 abdominales, no, Sí. sino todos los días hago ejercicio. Un día hago abdominales, otro día hago flexiones, otro día hago sentadillas, etcétera. O brinco la cuerda. Esta Sí. variación, ¿sí? Pero sí saber que de 7 a 8 voy a hacer ejercicio, de 8 a 9, 9 y media voy a desayunar, dándome el tiempo, consintiéndome. De 9 y media a 10 me voy a bañar, pero me voy a bañar rico, voy a sentir el agua, voy a aspirar el perfume del jabón, Claro. voy a sentir mi cuerpo, o sea, estar en lo que estamos haciendo. Claro. No, me estoy bañando porque, ay, me falta hacer esto y no preparé mi ropa. No, estar en lo que estamos, eso nos va a ayudar mucho. Esa es una manera de meditar, por ejemplo. Y en estos casos la meditación es muy importante porque nos serena, nos permite estar en el aquí y el ahora. Incluso también, perdón, ¿qué quieres decir? No, que me hizo mucho sentido lo que dices, porque Sí. luego nosotros somos muy acelerados, pero la verdad es que nada nos está acelerando más que nosotros mismos, Sí. ¿no? Y no hay un fin a eso. Claro, y muchas veces no sabemos si Estoy tenemos acelerada. hambre o no tenemos hambre, o tenemos antojo, qué diferencia hay entre hambre y antojo, por ejemplo, o qué diferencia hay entre estoy cansado y tengo flojera, por ejemplo. O si tengo sueño de verdad, ¿no? Exacto, porque muchas veces confundimos el estado básico, vagal, fisiológico, con un deseo mental.
¿sí? Por ejemplo, el hambre es algo fisiológico, es algo orgánico, pero el antojo es algo psicológico, cognoscitivo. El cansancio es algo físico, porque mi cuerpo ya perdió la energía, ¿sí? Pero la flojera es la desmotivación. Entonces aprender todas estas cosas también nos ayuda a hacer contacto con nuestra realidad, con nosotros mismos. Y a lo mejor podemos utilizar o podemos optimizar lo que estamos viviendo a nuestro favor, diciendo, bueno, voy a aprender a conocerme más, voy a aprender a entender lo que realmente siento, lo que realmente necesito, lo que realmente deseo, que a veces por el ritmo tan acelerado de esta vida del siglo XXI nos cuesta trabajo. Y más en una ciudad, más sí, en claro. una ciudad tan caótica como la CNX. Digamos cosmopolita. Por eso, sí. No, de hecho, hace rato estaba hablando con Leo cuando veníamos para acá y estábamos comentando esta parte de que muchas veces te levantabas y así como te levantabas en Piñaba, ibas directamente a la computadora a trabajar, ¿no? Justamente, hablando de este tema de rutinas, es muy importante también, bueno, primero me voy a duchar, me voy a dar un baño, inclusive me voy a perfumar, me voy a vestir con camisa. Me voy a querer, a Exacto. demostrar amor a mí mismo, porque cómo se nos olvida que el primer ser al que necesitamos amar es a nosotros mismos. Como yo siempre digo, ¿cómo vamos a dar algo si no lo tenemos para nosotros? No nos lo damos a nosotros, ¿no? Claro, no voy a poder apapachar a otros si no me apapacho yo. Sí, entonces aprovechemos este tiempo para eso también. Sí. Porque además no sabemos cuánto tiempo falte para seguir en Esperemos esta que mucho, dinámica. pero oye, ahorita que dijiste eso de que a veces ustedes se levantan y trabajan, o sea, que se van directo a la computadora. Yo tengo pacientes míos, o incluso a veces yo misma me pasaba, pero de que me levanto y me voy al refrigerador y no tengo hambre, ¿no? O sea, que me levanto y me voy al refri. Entonces me dicen, es que voy al refri, es que es hora de desayunar. Y yo, ¿quién dijo que es hora de desayunar? Pues es que ya todos desayunaron. Y yo, pues que todos los demás desayunen, ¿no? Pero hacemos... ¿Yo qué quiero? ¿Qué Sí, deseo? ¿Qué exacto. necesito? A veces justo creo que nos regimos en, o sea, en la alimentación, en lo emocional. Por lo que dice la sociedad. Ajá, ¿no? En lugar de como pensar en nosotros mismos, y eso es algo, o sea, hablando específicamente de la alimentación, yo les digo a mis pacientes, no vayas a abrir el refri si no tienes hambre. Es que ya desayunaron en mi casa. O pues, que esta parte de, desayunen. me tengo que levantar, pero me siento con flojera, todavía me falta dormir. Pero me tengo que levantar. Esa soy yo. Pero, Justamente. me tengo. No tienes que. Ah, si tienes una junta y te Bueno, cobran, si sí, no vas, claro. sí, no, Sí pero... tienes. Ay, sí, Pero, vaya, estamos hablando de estas De raras situaciones, ocasiones, sí, ¿no? bueno, tengo poder de elección, me siento cansado todavía, o siento que me falta todavía dormir un poco, o tengo frío, Totalmente. pues lo reconozco y me doy ese permiso, porque Justamente lo valgo. acabas de mencionar algo súper importante, que es el poder de elección, que es con lo que empezamos el síndrome de la cabaña, ¿no? Entonces no tenemos elección, por ejemplo, de salir al cine o de ver a los amigos o a los familiares, pero tenemos elección de esas pequeñas cositas, ¿no? Ahora tengo poder de elección de decir, bueno, hoy tal vez no desayuno a las 10, pero desayuno a las 11, ¿no? Y eso también te empodera y te da Esa reafirmación Exacto, esa sensación de yo tengo el poder sobre mi vida. Exacto. Y es que hay varios, perdón, Sí, sí, por interrumpir, hay varios factores, ¿no? que implican una presión, no sé si llamarla social, pero va relacionado con todo lo que hemos hablado, ¿no? Al final o sea, justamente en estos tiempos que vivimos, en esos 2 años ya que llevamos de pandemia, hay una presión bastante particular hacia los humanos respecto al trabajo, respecto a que tienes que ser más productivo, si no te van a correr, como dijiste ahorita, la junta, no tengo que hacer esto. O sea, entonces dejamos a un lado el quiero y tenemos que ser más productivos porque tengo que... La competencia. Competitividad es otro tema, yo creo que estaría bueno Claro. abordarlo en algún Una momento. competencia descarnada y encarnizada. Sí. O sea, por ejemplo, Rod y yo competimos durante muchos años juntos, ¿no? Hacia los demás en un equipo, pero ese tema de competencia es determinante, es muy ansioso. Entonces,
esta parte de que te lleva todo el tiempo a estar produciendo y a veces... Y que nunca es suficiente. Exacto, y te bloqueas, donde dices, ¿qué más hago? O sea, ¿qué más está dentro de mí? El saber cocinar, o el saber dar esto, o el tomar una foto, o el dar una terapia. ¿Qué más puedo hacer para ir más allá? O para sentir que valgo la pena. Eso es lo más triste a veces. Sí. Porque se nos Triste y olvida doloroso. porque se nos olvida que valemos la pena por el simple hecho de existir. Estoy aquí y tengo ese derecho, y como tengo el derecho, soy valiosa. Soy valioso. Esto también me lleva a hablar de otro concepto relacionado con el síndrome de la cabaña, que es el síndrome de la caverna, que además es un concepto muy bonito, muy interesante, que si bien tiene, digamos, que una acuñación reciente y que se ha popularizado más ahora en tiempos de pandemia, hace alegoría, hace referencia a los conceptos que manejaba Platón en la República, en sus diálogos, cuando hacía referencias a Sócrates, en donde habla de que la realidad, en verdad, es la forma en que percibimos las cosas, que en realidad todo es un mundo de sombras hasta que lo percibimos, ¿no? Y antes, ¿cuál era nuestra realidad? Pues todo lo que estaba afuera. Y todo lo que estaba afuera era importante y nos debíamos a eso. Pero cuando nos meten en el confinamiento, entonces de pronto la realidad se restringe, pero nuestra mente sigue funcionando libremente. Entonces, ¿qué hace? Empezar a percibir la realidad, esas sombras, esos imagos, de una manera distinta, pero nos hace conectarnos con nuestro entorno de una manera diferente. Y al conectarnos diferente con el entorno, porque era nuestro punto de referencia para vivir, nos debemos conectar de una manera distinta con nosotros. Porque entonces ya lo que está afuera no puede ser tan importante como lo que está adentro, pero que hay adentro si realmente no hacíamos contacto con ello. Claro, sí. Entonces, claro. Es horrible eso de, ya, basta, Suficiente. suficiente. Claro, Sí. porque ya estábamos habituados a nuestra madriguera, a nuestro cobijo, a nuestra cueva, nuestro mundo ya lo estábamos tamizando a través de esa seguridad, porque además hay que reconocer que el mundo de la red, de las redes sociales, nos seguía, claro, nos sigue manteniendo en comunicación y en contacto. Entonces ya tenemos que exponernos. ¿Qué querías comentar? No, justo quería hacer el tema de las redes sociales, que creo que ahorita es así un tema enorme. Es el tema. Es el tema. O sea, que hablando de cómo fue mi experiencia en el COVID, yo al principio me metí, así estaba todo el tiempo en Facebook, Twitter y viendo las noticias y luego ya como a los 6-7 meses dije, necesito una desconexión de las redes. Creo que ya fue cuando empecé en mi caverna, o sea, pero que dije, tantas redes sociales siento que no me están haciendo bien, o sea, sino que me están causando más daño. Sentía que me causaban como más ansiedad. Más miedo. O sea, más miedo, o sea, desde que veías... Porque finalmente no puedo hacer nada. Desde que veías, perdón, desde que veías las cifras era como subía, bajaba, era como de... Y luego todos en el antro. No, y luego Sí. hablas con los amigos y ya se murió tal y está enfermo fulanito y no, ya no quiero saber más. Ya no me digas porque ¿no? sufro. Claro. Yo la hablaba con mi novia ayer que me dijo, es que ¿qué hubiéramos hecho si nos confinan sin internet? Y le dije, bueno, si no existiera el internet, pues no sabríamos que nos falta, ¿no? Ajá. Si tenemos internet y te confinan sin internet, yo Bueno, creo que todos nos morimos, claro, pero sin darnos cuenta. nadie se entera. Pero también nos confinamos con un mundo afuera que también dices, bueno, es real o qué, ¿no? Sí. Y veías que, o sea, justo pasaba esto del miedo que decías, yo estoy aquí encerrado y de repente veo gente que sigue en la fiesta, sigue en el antro, o al revés, o gente que sale en internet que dice que es productiva y yo no me siento productivo, o las noticias, ¿no? A mí ya al final Yo dejé de ver noticias. Yo dejé de ver noticias. Yo también. Y era muy curioso. Por porque salud mental. Totalmente de acuerdo. Por salud mental. Yo trabajaba en un medio en ese momento. O sea, y de repente yo, siendo un medio,
cero veía noticias, entonces era demasiado como de preguntar, oye, pero ¿cómo no lo ves si tú estás dentro de? Tienes que, le digo, no. Necesito sobrevivir. Claro, o sea, si una persona normal viendo todo el tiempo, ahora yo que estoy dentro de él, es horrible, ¿no? Y como ejercicio creo que el otro día invité a Rodrigo a ver una exposición, digo, voy a hacer una pequeña promoción, un pequeño comercial, justamente de Santiago Bravo, la exposición que fuimos a ver. Sí. Creo que ya es lo que pasó, pero creo que es impactante hablando de este confinamiento, de que de repente estás dentro y te encierras en tu burbujita y en el momento que todo el mundo estaba encerrado no sabías qué pasaba, nada, todo el mundo estaba vacío, entonces creo que es un ejercicio muy importante ver esa exposición y creo que te puede dar un contexto completamente diferente. Haz bien el comercial, díselos a los amigos. Ok, pues es una exposición que está en el MIDE, aquí en la Ciudad de México, no tengo dirección, es en el centro de la ciudad, pero es de Santiago Bravo. Vayan a verlo, se me hace una exposición muy interesante porque abarca no solamente la parte de las calles vacías por la ciudad, sino también la parte, y creo que en algún momento también lo tenemos que tocar, la parte de los hospitales, ¿no? Es otro tema muy grande, y justamente esta parte de estar tan enclaustrados, tan encerrados. De repente apenas asomar la cabeza es como, ya, mucho ruido, mucha contaminación. Mucho ruido. No puedes, mucho ruido. Es demasiada estimulación. Yo la primera vez que salí, me tocó ir al centro, regresé así, ni siquiera regresé al final, como, ¿saben qué? Agotado. El tema energético es horrible, porque toda la gente está con miedo, está enojada y sigue saliendo, no sabe qué La pasa. agresividad es tremenda, tremenda. Ahora, no sé si ustedes están de acuerdo, pero es impresionante, no nos habíamos reunido a hablar esto y sin embargo coincidimos en todos los puntos. Eso a mí me lleva a pensar que no solo nosotros, sino también nuestros amables amigos están viviendo esta misma situación. Y entonces, ¿qué les parece si ahorita aprovechamos para hacerles la invitación de que nos acompañen en otras reuniones como esta? Los invitamos a compartir, queso, pan y vino, a compartir estos momentos y que además, si les interesa, nos contacten y pronto hacer una cápsula para hablar de los temas médicos, y por lo pronto les dejamos una lista de puntos como, por ejemplo, el usar cubrebocas, fundamental, de preferencia de 3 o 4 capas. Los mejores, si no me pagan comisión, son los KF94, los N95, son los mejores. Usar, si es posible, purificadores EPA, el lavado constante de manos, distancia social, el estar en espacios abiertos, ventilados, el mantener sus habitaciones ventiladas, el mantener la higiene personal. Algo que es muy importante y que no debemos olvidar nunca: si vamos a estornudar o vamos a toser, de etiqueta, esto es en la parte interna del codo. Porque ahí se quedan los... pero después no vayan a darle un abrazo a alguien, ¿no? Porque esto me Exacto. Y vacunarnos, por favor. Las vacunas son seguras, creo que son seguras, todas son seguras. Hay un chiste que, o sea, ya ven que salió esto de que las vacunas tienen un chip que controla tu vida. Me dice mi novio, ay, qué mal que a mí no me tocó porque yo no estoy pudiendo solita. Que la mía sí la tenga, porque yo solita no estoy pudiendo. Que me ayuden. Muy bueno. Pues bien, amigos, no sé si quieran agregar algo más para nuestros amigos de la audiencia. Pues yo creo que igual la invitación a que si alguien quiere hablar sobre estos temas, nutriólogos, psicólogos, fotógrafos, el tema que sea, creo que sería muy interesante escucharlos y saber qué piensan al respecto, cómo lo vivieron. Creo que eso es demasiado importante, escucharlo para que, hombre, coincidimos los cuatro. Que vean que no están solos, y ¿no? que seguramente somos muchos más los que coincidimos en todo eso. Sí, y a pesar de que digan como que la pandemia ya está disminuyendo, estamos en semana febrero, sí, pero
mucho detrás. Exacto. Hay mucho detrás que todavía no tenemos que cerrarnos o decir ya, X, como todo está. Digo, está bien, pero... Como decía un paciente pero no, mío, pero sí. está bien, pero no tan bien. Exacto. Y mal, pero no tan mal. Estamos ahí. Ahí vamos. Y yo creo que también invitarlos, porque el chiste de este proyecto es crear una comunidad de apoyo donde todos podamos interactuar y donde podamos pues dar tips, poder dar consejos, podernos apoyar entre todos, sobre todo en estos tiempos donde hace mucha falta el que cada uno pues pueda poner su granito de arena, ¿no? Pues igual lo mismo que puedan compartirnos sus dudas, sus inquietudes. Y bueno, así personalmente hablando de nutrición, yo voy a poner en el sitio algunas recetas. Nos vas a enseñar a cocinar Les voy a divertido. enseñar a cocinar divertido y saludable, Sobre con muchas todo, frutas y verduras, que es muy importante. Con para olor y mantener, sabor. claro, y Exactamente. para mantener nuestro sistema inmunológico Exacto. al máximo de Exactamente. eficiencia. Pero se puede de una manera rica, ¿no? Porque también creo que Divertida. siempre es chayote hervido, no, o sea, hay muchas más cosas. Chayote. Miren, esto es Ah, muy sano. Para hoy hice una un mayonesa de delicioso- aguacate. Ajá, tip. Se los recomendamos. Ya Jimena les dará Les la pondré la receta. receta, está muy rico y creo que ahorita también para las fiestas puede servir bien como de botanita, los voy a poner también. Me parece perfecto. Pues bueno, amigos, les agradecemos mucho su compañía. Abajo dejamos nuestros datos, si quieren llamarnos, si quieren chatear con nosotros, lo que ustedes necesiten, o si quieren que toquemos algún tema en particular, pues aquí estamos. Y si no, invitamos a profesionales que puedan estar con nosotros para darnos también tips. Gracias y felicidades. Adiós. Bye.